Bien, buenos días mis hermanos. Vamos a continuar. Esta es la cuarta enseñanza de la serie que se llama Conociendo la voluntad de Dios o cómo conocer la voluntad de Dios. Y este es el tercer tema o la tercera parte del tema ser llenos del Espíritu. Hoy vamos a comenzar a ver las evidencias de una persona llena del Espíritu. Vamos a ver en la palabra de Dios qué evidencias hay en una persona que realmente es llena del Espíritu, un cristiano lleno del Espíritu. Solo retomando lo que vamos a compartir en la serie, que quiero que la estructura de la serie quede muy clara. Miren, vamos a ver 5 aspectos de la voluntad de Dios. Ya vimos el primero, ¿cuál es? Que Dios quiere, 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres sean salvos, y dice 2 de Pedro 3:19, que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la primera voluntad de Dios y es antes de haber nacido de nuevo. Pero una vez nacidos de nuevo, la primera voluntad de Dios, o la segunda en término de orden, es que seamos llenos del Espíritu. Ahí nos hemos detenido por la importancia del tema, porque ese tema ha sido muy mal interpretado. Entonces por eso nos hemos detenido, pero vamos a ver 2 o 3 más, aparte de ser llenos del Espíritu, y vamos a llegar a la conclusión de que cuando yo soy salvo, cuando yo soy lleno del Espíritu, y los 2 o 3 puntos más que veremos, cualquier cosa, literalmente cualquier cosa que decida en mi vida estará perfectamente alineada con la voluntad de Dios. Ya lo explicaremos. Pero repito, nos detuvimos aquí en ser llenos del Espíritu porque vimos las 2 enseñanzas anteriores, qué barbaridades se enseñan de lo que es ser llenos del Espíritu, que si una persona se cae, que si tiembla, que si está como borracho, y una serie de herejías y de situaciones que suceden por no entender la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es cederle totalmente el control de mi vida al Espíritu de Dios. Que sea Dios el que gobierne todo mi ser, mis decisiones, mis sueños, mis anhelos, mi tiempo, mi vida completa. Eso es ser lleno del Espíritu, y lo explicamos las 2 pasadas semanas. Por eso Cristo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, una persona llena del Espíritu es aquella que le ha cedido totalmente el control de su vida al Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí vimos. Y concluimos que qué hacer para ser lleno del Espíritu. Bueno, hay 3 cosas fundamentales. La primera es tomar la decisión de obedecer su mandato, porque la Biblia dice ser llenos del Espíritu. Entonces, ¿cómo obedecemos? Rindiéndole todo nuestro ser. Es como dice Juan 3:30, menguar nosotros para que crezca Él, ¿no? Eso dice la palabra de Dios. Número 2, además de rendirle todo mi ser, la palabra de Cristo, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. Si la palabra de Cristo no mora abundantemente en mi vida, si no la leo, la medito cada día, como dice Josué 1:8, de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Si este libro no mora abundantemente en mi vida, no puede ser una persona llena del Espíritu. No hay manera, porque el Espíritu Santo es el que inspiró este maravilloso libro, y la persona llena del Espíritu necesariamente vive meditando en la palabra cada día. No hay cristiano lleno del Espíritu que no medite, que no more abundantemente la palabra de Dios en él. No hay manera, no hay manera. Y número 3, vivir una vida de oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Eso es una vida de constante comunión con Dios, de oración todos los días,
¿verdad? Rindiendo mi vida, viniendo a la palabra y estando en comunión con Dios. La pregunta es, no me contesten a mí, pero ¿cuántos esta semana que ayer terminó vivieron así, cediéndole totalmente el control de su vida a Jesucristo a través del Espíritu Santo que mora en ustedes? ¿Cuántos realmente comenzamos cada día de la semana? Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Hoy voy a mi empleo, hoy voy a mi escuela y quiero que tú gobiernes mis decisiones, mis actos. Y veniste y meditaste la palabra abundantemente y viviste una vida de oración. ¿Cuántos lo hicimos? Si no, no hay manera de ser lleno del Espíritu. No hay manera. Una vez una persona me decía, yo voy a mi iglesia y se para el pastor y me dice, llénalo, Señor. Y ya salgo lleno. No, eso no es bíblico. Uno es lleno cuando vive en la palabra, en la oración, siguiendo la palabra de Dios. Porque le cedemos el control. No hay manera de que yo ore por alguien y ya sea lleno. Es de cada día. Por eso lo estudiamos hace 8 días y hace 15 días. Tampoco hablar en lenguas significa que seas lleno del Espíritu. Los corintios fueron una iglesia que tenían muchos dones. Hablaban en lenguas también, pero a ellos les dijo en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A ellos tuvo que dirigirse Pablo como carnales. Fíjense qué tremendo. Una iglesia llena de dones, pero era una iglesia carnal. Entonces, por eso quiero que veamos a partir de hoy, seguramente el próximo domingo y uno más, o sea, nos estamos extendiendo más de lo esperado, dijimos que 3 o 4 y hoy es la 4ª, pero quiero que veamos en la Biblia cuál es la consecuencia de ser lleno del Espíritu. ¿Cuál es la evidencia de una persona llena del Espíritu? Esto es lo que comenzaremos a ver hoy, pero insisto, la vida llena del Espíritu comienza cuando le cedemos a Dios el control total de nuestra vida, de nuestro ser, de todo lo que hacemos. Vamos a retomar Efesios 5:17-18. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué dice? Sed llenos. Es un mandato personal. Personal, sean llenos del Espíritu. Ya lo estudiamos. Y a continuación se nos empiezan a dar las consecuencias o la evidencia de una persona llena del Espíritu. Fíjense lo que dice. Vamos a ver que por lo menos hay 3 evidencias, 3 consecuencias claras de una persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, llena del Espíritu. Vamos a leerlas en Efesios 5:19 y 20, donde hay 2 de ellas. Dice, hablando entre vosotros con salmos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este pasaje, versículos 19 y 20, si quieres ponerlo a continuación, lo separé. Hay 2 de las evidencias de una persona llena del Espíritu. Vamos a leerlas ahí. Número 1, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Primera evidencia que produce el Espíritu en una persona llena del Espíritu es que vive una vida de alabanza a Dios. Canta y alaba a Dios como un medio de expresión de su adoración. Lo vamos a explicar esta mañana, solo ese versículo. La segunda consecuencia dice ahí, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda consecuencia o la segunda evidencia es que vivimos una vida llena de gratitud, llena de gratitud. Y la tercera consecuencia no la leímos, ni la vamos a leer hoy porque lo vamos a ver en 15 días.
de una vida llena del Espíritu es una vida de sumisión. La Biblia, después de este versículo 20, del 21, capítulo 5 de Efesios 21, al capítulo 6, versículo 9, nos dice cómo es la vida de sumisión de una persona llena del Espíritu. La vamos a ver en 15 días. Si da tiempo, en 8 días comenzamos. Entonces, 3 evidencias de una persona llena del Espíritu, 3 consecuencias de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios lleno del Espíritu. Número 1, una vida de alabanza, vivo cantando y alabando el nombre de Dios. Número 2, una vida de gratitud. Número 3, una vida de sumisión. Comencemos por la primera esta mañana, versículo 19. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ese es el primer resultado evidente que produce el Espíritu Santo en una persona que vive llena del Espíritu. Su corazón, su boca, su ser quiere cantar a Dios. Quieres alabarle, quieres exaltarle. Y aquí este pasaje literalmente habla de canto, de alabanza. Esto es lo que dice la palabra de Dios. El cristiano tiene como expresión de adoración, que por cierto Dios la diseñó así, tiene como expresión de adoración el canto. Y tan será así siempre que aún después de dejar esta tierra, ¿qué vamos a hacer? Alabar a Dios. En Apocalipsis 4 vemos la primera escena de la iglesia cristiana recién arrebatada. ¿Se acuerdan que lo estudiamos por ahí algunos martes cuando estuvimos viendo algo de Apocalipsis? En Apocalipsis 4 aparece por primera vez los cristianos arrebatados ya en la eternidad con Dios. Y miren lo que dice el versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a los 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y ahí estudiamos en esos martes, está representada la iglesia cristiana, los nacidos de nuevo que acaban de ser arrebatados. Y dice el versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes, ¿qué hacen? Dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, si ustedes siguen más adelante en Apocalipsis, sigue diciendo que estaremos alabándole: santo, santo, santo es el Señor. Pero ya desde aquí en esta tierra, dice Efesios 5:19, que es el resultado de ser lleno, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Un cristiano, un nacido de nuevo, lleno del Espíritu, el mismo Espíritu de Dios produce en él un deseo de cantarle, de alabarle, de exaltarle. Dios puso el canto como una expresión de adoración. Vean a lo largo de la Biblia, siempre el pueblo de Dios canta y alaba. Los salmos están llenos de canto. ¿Quiénes cantamos a Dios? Fíjense lo que dice el Salmo 33:1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros, ¿qué dice? Es hermosa la alabanza. ¿Quiénes son los justos? Nosotros, los que hemos sido justificados por medio de la fe, por la obra de la sangre de Jesucristo. Y luego dice los íntegros. Una persona íntegra también se puede traducir por puro. Es una persona que vive en la voluntad de Dios, que vive en santidad, que vive lleno del Espíritu Santo. En los puros, en los íntegros, es hermosa ¿qué? La alabanza.
El cristiano que camina lleno del Espíritu Santo le alabará, le cantará. La Nueva Traducción Viviente dice este versículo así, fíjense qué interesante. Que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros, ¿qué? Alabarle. ¿Saben qué? Alabar a Dios, cantar a Dios, solo un nacido de nuevo tiene verdaderos motivos para alabar a Dios. El no cristiano no puede alabar a Dios. No puede, no hay motivos. Cuando alguien es salvo por su gracia, de las primeras cosas que produce el Espíritu Santo es una gratitud y un deseo de expresar nuestra gratitud por medio de la alabanza. Por eso son los justos, los puros, a los que les corresponde alabarle. Dios mismo, mis hermanos, pone el canto en nuestra boca. Salmo 43 dice: puso luego en mi boca, ¿qué? Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vean cómo dice el salmista: puso en mi boca. Tú estás en una vida de santidad, de obediencia a la palabra, lleno del Espíritu. Vas a ver cómo en tu vida Dios va a poner el cantarle, el alabarle. Y cantamos porque hemos sido salvos, porque hemos sido salvados por su gracia, porque nos ama, porque estamos agradecidos. Cantamos como un medio de alabanza a nuestro Dios. Cantamos de nuestra salvación, cantamos porque somos salvos. Miren lo que dice el Salmo 96:1. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, y vean lo que dice: anunciad de día en día, ¿qué? Su salvación. Con nuestros cantos anunciamos su salvación, damos gracias por esa salvación, y por eso dice el siguiente versículo: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Entonces, ¿quién puede adorar, alabar, cantar realmente a Dios con un verdadero motivo? El nacido de nuevo. Porque ha sido salvo, podemos anunciarle al mundo que nos ha salvado, y le cantamos y le adoramos porque estamos agradecidos, porque nos ha librado de la muerte, porque nos ha dado el perdón. Saben, a lo largo de la Biblia, siempre que el pueblo de Dios era liberado, una de sus expresiones inmediatas, ¿saben cuál era? El canto. Recién es liberado Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Qué hicieron? Éxodo 15. Ustedes lean en casa todo, les voy a leer solo una parte. Éxodo 15:1. Entonces, acaban de salir victoriosos, ya pasaron las 10 plagas, con mano poderosa de Dios los sacó de Egipto. ¿Y qué hicieron? Vean, entonces, ¿qué hizo Moisés? Cantó Moisés. La palabra shur del hebreo significa cantar con la voz acompañado de instrumentos musicales. Entonces dice: cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Y sigue el canto. Pero se fijan el canto como una expresión de adoración de la liberación que les había dado. Inmediatamente María, la hermana de Aarón, en el versículo 20, vean lo que hizo. María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Se fijan cómo el canto es una expresión
de alabanza por su liberación. En otro texto, de esto está lleno la Biblia, en otro texto, Débora y Barak fueron instrumentos de Dios para librar a Israel de los cananeos en tiempos de los jueces. ¿Y saben qué hicieron cuando fueron librados? Jueces 5:1. Aquel día, o sea, cuando fueron librados, aquel día, ¿qué hizo Débora? Aquel día, ¿qué hizo? Cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová, oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué hizo Nehemías cuando por la gracia de Dios, por la guía de Dios, reconstruyó los muros? ¿Saben qué hizo? Nehemías 12:31. Vean cómo la alabanza siempre es el resultado de nuestra salvación, de nuestra liberación. Nehemías 12:31. Hice subir luego a los príncipes de Judá sobre el muro y puse, ¿qué dice? 2 coros grandes que fueron en procesión, en uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Luego dice el 38, ustedes lean todo en casa, pero dice: el segundo coro iba del lado opuesto y en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Cantos de alabanza, alabando a Dios por su liberación. ¿Cómo no cantar nosotros, mis hermanos? ¿Cómo no alabar si hemos sido salvados por su gracia? ¿Cómo no tener motivos de alabarle si su sangre preciosa nos ha limpiado de nuestros pecados? ¿Cómo no tener motivos de alabarle si tenemos vida eterna? ¿Cómo no tener motivos de adorarle si dice 2 Pedro 1:4 que tenemos preciosas y grandísimas promesas? ¿Se fijan cómo el canto es el resultado de entender la salvación? Y eso lo produce el Espíritu Santo en una persona llena del Espíritu. ¿Quieres cantar? ¿Quieres adorarle? El canto siempre ha sido una expresión de adoración. El mismo Señor Jesucristo, después de la última cena, antes de ser apresado en el Getsemaní, poco antes de que él sabía que iba a morir crucificado en la cruz del Calvario, que la ira de Dios iba a ser sobre él a causa de nuestro pecado, ¿qué hizo Jesús con sus discípulos? Mateo 26:30. Vean lo que dice. Y cuando hubieron, ¿qué? Cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Les decía, cuando estudiamos el tema de la música y la Biblia, se los recomiendo escuchar, que es muy interesante que dice, cuando hubieron cantado, ¿qué? El himno. No dice un himno, dice el himno, y lo mismo repite por ahí Marcos. De acuerdo al Talmud, en tiempos de Pascua, que eran los que se vivían, se cantaban los salmos 113 al 118, que eran salmos de victoria, de alabanza de Israel. Entonces, había himnos como muy marcados que se cantaban en tiempos de la Pascua, y es muy interesante porque si bien no se sabe ciertamente qué cantaron, qué himno era, es muy probable, según estudiosos de la Biblia, que lo que cantó es el Salmo 118. Es muy probable, no es seguro, pero el Salmo 118 es hermoso. Miren, por ejemplo, el 14, se lo citaba yo cuando estudiamos el tema de la música. Miren lo que dice: mi fortaleza y mi cántico es Jehová. ¿Y él me ha sido qué? Por salvación. ¿Se imaginan la escena? El Señor Jesús sabía que iba a ser entregado, sabía que iba a morir por nosotros en la cruz, claro, sabía que resucitaría porque él mismo estaba dando su vida y él mismo la volvería a tomar, pero junto con sus discípulos cantando, como dice aquí, Jehová, dice la palabra de Dios, mi fortaleza y mi cántico es Jehová y él me ha sido por salvación. ¿Se imaginan qué momento tan glorioso eso? Pero ven cómo el canto es una expresión de adoración a Dios. Es una expresión que Dios diseñó, no Satanás.
Mucha gente dice, la música es del diablo en general, generalizan. No, Dios inventó la música, lo estudiamos en el tema. A Satanás, cuando estaba en el cielo, era el que llevaba la alabanza en el cielo. Pero sabemos de que Satanás se rebeló y que Satanás ha distorsionado, como distorsiona todo, la música. Pero no quiere decir que toda la música es de Satanás. Ahorita vamos a ver cómo la alabanza con instrumentos es y la debemos hacer para Dios. Pero el cristiano canta, siempre es una expresión de adoración. Pablo y Silas un día fueron por instrucciones de Dios a predicar, iban rumbo a Macedonia, los arrestaron, los golpearon, los azotaron, los metieron en un calabozo, dice la Biblia, en el calabozo de más adentro, y estando presos a la medianoche, ¿saben qué hicieron? Hechos 16:25. Vean lo que dice. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, se quejaban de por qué habían sido apresados. ¿Así dice? ¿Qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos oían. Porque eso es lo que produce el Espíritu Santo en alguien lleno. Ellos están apresados, los acaban de golpear. Es como si ahorita viniera arbitrariamente la PGR y te llevan a Tlacholoaya y te meten ahí en un calabozo. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? Si estamos llenos del Espíritu, sabríamos que esa era la voluntad de Dios y sería motivo suficiente para cantar y alabar a Dios. Amén. Pero ¿quién hace eso? Una persona llena del Espíritu. Por eso dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, ¿quiénes cantan? ¿Quiénes debemos cantar al Señor? Ahí lo dice. ¿Quiénes? Entre nosotros ¿quiénes? Entre nosotros ¿quiénes? Los nacidos de nuevo. La alabanza es entre nosotros, entre los nacidos de nuevo, porque tenemos un verdadero motivo para cantarle. Dice el Salmo 149, miren lo que dice. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea ¿en dónde? ¿En dónde? Estamos, Salmo 149:1. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Es decir, cuando nos congregamos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, no es San Judas y San no sé qué y Santa Rita, no. Nosotros somos los santos apartados para Él. Y cuando nos congregamos en la iglesia, algo de lo primero que hacemos es cantarle a Él. Y quizás estás en familia, estás entre hermanos en Cristo, nos congregamos ahí, también cantamos. Pero ¿se dan cuenta que el canto es entre nosotros? Los creyentes, a lo largo de la Biblia ustedes verán que el pueblo de Dios cantaban entre ellos. El pueblo de Dios cantaban entre ellos, siempre cantaban en la comunidad del pueblo de Dios, entre los creyentes, nunca como eventos artísticos o de show, o vamos a cantar para que el mundo nos oiga, porque las alabanzas ¿para quién son? Para Dios, no para el mundo. El cristiano cuando se junta podemos alabar. Hoy las alabanzas, o más bien los cantos que les llaman cristianos, parecen ser un show para el mundo. Hay gente que sea no cristiana que dice que yo me encanta tal cantante y ya nada más estoy esperando que salga el nuevo disco y lo compro. Porque se ha vuelto la alabanza entretenimiento. Se han vuelto los cantos entretenimiento. Por eso esos cantantes, ¿qué es lo que hacen? Buscan lo que el mundo le gusta, el rock, el reggaetón, la salsa, todo eso lo explicamos en el tema de la música. Buscan todo ese tipo de música porque le cantan al mundo, no a Dios. ¿Me explico? No, la alabanza dice aquí, es en la congregación de los santos y es para Dios, no para la gente. Aquí mismo las hermanas nos guían
en algunos cantos para adorar a Dios, pero ellas no le están cantando a ustedes para que, como si fuera un show, no, a ver, siéntense y yo voy a cantar y me aplauden cuando termino. No, el canto es para Dios y las hermanas lo único que hacen es ser un instrumento para que juntos adoremos a Dios. Amén. Pero no es posible lo que hoy vemos, supuestos cantantes cristianos que hacen shows, que hacen eventos públicos. A ellos lo que les interesa, porque además cobran. Lo que les interesa es que les paguen y que les compren sus discos, no alabar a Dios. La alabanza es en la congregación de los santos. Amén. Es entre nosotros, alabamos a Dios porque Él es grande, porque nos ha salvado, porque Él merece la honra y la gloria. Nunca vemos a los salmistas, a los verdaderos salmistas de la Biblia, a los verdaderos adoradores del Antiguo Testamento, haciendo actos públicos. Ay, hoy vamos a dar un concierto acá con los de Judá, y mañana vamos con los de Rubén. No, ellos adoraban cuando se congregaban. Esos son verdaderos salmistas, no los que dicen hoy, que le cantaban a Dios. Entonces les recomiendo ahí la serie de la música, ahí vimos mucho de eso. Entonces regresemos a Efesios 5:19, dice la palabra de Dios: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Pero cantamos entonces entre nosotros. ¿Es claro? O sea, no podemos decir, vamos a invitar a la gente del mundo, vénganse a ver que vengan a cantar. No, nosotros nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Tenemos un verdadero motivo para adorarle y cantarle a nuestro Dios. Entonces, en términos estrictos, mis hermanos, la música o la alabanza o lo que cantamos no es un medio para evangelizar, es un medio para adorar a Dios. ¿Se dan cuenta? La alabanza no es un medio para evangelizar, es un medio para adorar a Dios. Para evangelizar tenemos un medio. ¿Cómo le plació a Dios salvar a los creyentes? 1 Corintios 1:21. Dice que a Dios le plació salvar a los creyentes ¿por medio de qué? ¿De los cantos? No, por medio de la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Por medio de la locura de la predicación. Así le plació a Dios salvar a los creyentes, por medio de la locura de la predicación, no del canto, porque hace tiempo me decía una persona, es que nosotros hacemos eventos evangelísticos, entonces traemos grupos de rock, traemos grupos de rap, y la gente viene. No necesitas eso, necesitas predicar la palabra. Porque dice Romanos 1:16 que la palabra, el evangelio es poder de Dios para salvación. No necesita, la predicación del evangelio no necesita ayuda. Esta palabra es poder de Dios para salvación. Si tú has nacido de nuevo es porque alguien te predicó la palabra. Y esta tiene el poder de hacerte pasar de muerte a vida, porque estas son palabras de vida eterna, dijo Jesucristo. Entonces no necesitamos ayudarlo. Pero muchos dicen, no, es que por eso traemos el rock, para que la gente, para atraerlos. No, para atraerlos lo único que necesitamos es predicar la palabra de Dios, es suficiente. Pero el pueblo de Dios, Efesios 5:19, cuando se reúne entre nosotros, alabamos a Dios. Amén. Ahora, fíjense aquí algo bien interesante que dice Efesios 5:19. Hablando entre vosotros. Esa palabra hablando es muy interesante en el griego. Yo la estaba estudiando esta semana, porque esta palabra viene de una raíz que es laleo, y significa literalmente emitir sonidos, principalmente con nuestra boca, pero no exclusivamente, lo voy a explicar. Pero ¿se han dado cuenta que los bebés cuando recién nacen y empiezan a balbucear, lalean? ¿Los han visto a los niños? De ahí viene esa palabra laleo, emitir sonidos. Se refiere a la imitación de un sonido. Entonces, esta palabra hablando significa que emitamos sonidos, voces, pero también podemos usar
instrumentos, porque estos sonidos pueden ir acompañados de instrumentos, lo vamos a ver ahorita en la palabra. Entonces, la palabra, por ejemplo, fíjense, Apocalipsis 4:1, ¿cómo se refiere al sonido de una trompeta? O más bien a una voz, fíjense lo que dice. Y la primera voz que oí, ¿como de qué? De trompeta. Los instrumentos también producen sonidos. Producen sonidos. En otro texto, en Apocalipsis 10:4, habla de que los truenos emiten voces. Sabemos que no es literal, pero fíjense lo que dice. Cuando los 7 truenos hubieron emitido, ¿qué? Sus voces, la palabra fone, tonos, palabras, ruido, sonido. Es decir, quiero regresar a Efesios 5:19 y dejar en claro que esa palabra hablando significa emitir sonidos con mi voz y con instrumentos. A la luz de la Biblia, mis hermanos, podemos alabar a Dios con nuestra voz y con instrumento. No hay versículo de la Biblia que prohíba utilizar instrumentos. Porque si hay iglesias que dicen, no, es que en el Nuevo Testamento no hay nada. Ahorita vamos a seguir escudriñando esto y vamos a ver que sí hay instrumentos. Pero te dicen, es que en el Nuevo Testamento no había instrumentos. ¿Quién te dice que no? Simplemente esta palabra. Entonces, hay iglesias que no usan ningún instrumento. Nada, no, ni las palmas. Nada, no se puede usar nada. Entonces, pero hay el otro extremo. Hay el otro extremo. Iglesias que el énfasis de su alabanza son los instrumentos y sobresale la batería y sobresale el guitarrista. La letra no importa lo que se cante, son los instrumentos y se avientan 1, 2 horas cantando y de repente llega el predicador y te predica 10 minutos. Ahí es el otro extremo, me estoy explicando, pero a la luz de la Biblia sí podemos usar instrumentos. Lo que sí debemos hacer es siempre, como dice Efesios 5:10, comprobar lo que le agrada a Dios. ¿Se acuerdan qué significa comprobar? Es una palabra griega dokimazo, que significa poner a prueba. Es como la prueba del ácido. ¿Realmente, Señor, te gusta esta alabanza? Porque es para ti, no es para nosotros. ¿Podrá una música rock que viene de sexo, que viene de la carne, una música rap, agradar a Dios? Aunque la letra sea muy bíblica, no, porque ¿de dónde salió? De la carne. El cristiano tiene que buscar, dice Efesios 5:10, comprobar lo que es agradable a Dios. Los músicos de este tiempo lo que andan buscando es qué le agrada a la gente. Y como el rap está de moda, pues, y si al rato el ranchero está de moda, te van a sacar canciones rancheras. Y si al rato no sé qué otro ritmo, están buscando lo que agrada a la gente. De hecho, van al día muchos de los aparentemente llamados músicos cristianos, andan buscando lo que agrada a la gente. Pero el cristiano, ¿qué debe de hacer? Buscar lo que agrada al Señor. Y ya sabemos que otro principio es 1 Corintios 14:40, que dice que lo que hagamos en la iglesia debe ser decentemente y con orden. Entonces, a la luz de la Biblia sí puedo usar mis labios, mi canto, pero también puedo usar instrumentos. Por ejemplo, Salmo 33:1 dice, alegraos, oh justos en Jehová. En los íntegros es que hermosa la alabanza. Versículo 2, aclamad a Jehová con qué? Con arpa, es un instrumento de cuerdas. Cantarle con qué? Salterio. Un día un señor me decía, ya, es que hay que alabarle con salterio, ¿no? Y ves unas iglesias que es un salterio, todo mundo brincando así como chapulín, brincan y ya, es que ya no es alabanza. Es más, yo oí un cantante y a lo mejor a ustedes les ha tocado donde empiezan, y el que no brinque no tiene a Cristo. ¿Han oído esos? El que no salte no tiene a Cristo. ¿Qué es eso? Y dice, sí, porque la Biblia dice que con salterio. No, la Biblia dice salterio, y el salterio es un instrumento musical, probablemente una flauta, una lira por su original hebreo, pero se fijan, son instrumentos de cuerdas, de viento. No vemos los tamborazos allá, no, instrumentos que producen una melodía que agrada a Dios. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios que cantadle
con salterio, eso es lo que significa. Cantarle con salterio, y usamos instrumentos y usamos obviamente nuestros labios para alabar a Dios. Eso lo produce el Espíritu Santo. Tienes un deseo de cantar a Dios. Canto ahora es para Dios. Antes, ¿para quién cantábamos? Para el mundo. Pero hoy un cristiano no puede andar cantando por tu maldito amor de Chente Fernández. Ni la maldita primavera de la hermanita, porque muchos dicen, como es de la hermanita, ¿cuál hermanita? ¿No? O el falso enano rencoroso de la otra hermanita. No, no, no. El cristiano busca lo que alaba a Dios. Ahora nuestro canto busca que se alabe a Dios. Eso es lo que dice el Salmo 19, Efesios 5:19. Cantando o hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Ahora, yo estaba meditando, porque venimos del versículo 18 que dice al final que seamos ¿qué? Llenos del Espíritu. Inmediatamente dice lo que pasa, regresando al 19. Habla de una vida de alabanza, de cantarle a Dios. Qué interesante, porque podría decir que ser lleno del Espíritu Santo produce en tu vida mucha fe, y no, sabemos que la fe, Romanos 10:17, ¿cómo viene la fe? Por el oír la palabra. O que quizá por ser lleno del Espíritu Santo voy a ser prosperado. No, aquí lo primero que dice la Biblia es que lo que Él produce es que comenzamos a tener un corazón que quiere alabarle, que quiere cantarle, que quiere expresar su alabanza por medio del canto que Él pone en nuestras bocas. El verdadero cristiano sí canta, sí alaba. Por eso, regresando a Salmo 33:2, dice: aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio. Entonces queda claro, salterio, no salterio. Y decacordio era un instrumento con 10 cuerdas. Lo dice: cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Fíjense, esa palabra tañer habla de rasgar cuerdas. Tañet, rasgar las cuerdas de un instrumento. También significa, fíjense, llevar sonido con las manos. Pueden ser las palmas. Incluso la palabra habla de llevar el ritmo con los dedos. O sea, usamos nuestros instrumentos de nuestro cuerpo para alabar a Dios. Levantamos manos, aplaudimos. Todo eso significa tañer. Luego dice el versículo 3, cantadle cántico nuevo. Y dice que ¿cómo debemos hacerlo? Hacerlo bien. Ahora, esa palabra hacerlo bien en el griego yatab significa de una manera correcta, es decir, venir con un corazón sincero, hacerlo como para Dios. O sea, ese hacerlo bien no tiene que ver con la técnica. O sea, yo por ejemplo soy muy mal entonado, no necesito decirles, ya se dieron cuenta, ¿no? Pero eso no significa hacerlo bien. O sea, que no tengas el tono adecuado, pues hay que aprenderle, pero más bien significa hacerlo con la disposición correcta. Señor, ahora vamos a cantar, mi mente, mi corazón están en que debo alabarte, te voy a alabar, nada me va a distraer, quiero hacerlo bien para ti. ¿Se dan cuenta lo que es hacerlo bien? Fíjense, narran, y alguna vez les he contado este ejemplo que alguien puso, no recuerdo si es anónimo, de quién sea, pero cuentan que una vez un excelente músico concertista entonó en un gran auditorio ese himno cristiano que se llama Cuán grande es Él. ¿Ah? ¿Quieren que se las cante? Mi corazón, bueno, ese. Y orquesta, y había uno de esos que le hacen así, y la orquesta, y cuando terminó, todos de pie, pues reconociendo la técnica de esta persona. O sea, no, sí sabe tocar. Pero después pasó una mujer, ya sin los concertistas, ya sin tanto instrumento, cantó el mismo canto. Y dicen que cuando ella terminó, la gente estaba adorando de rodillas al Padre Celestial, estaba clamando a Dios, y alguien le preguntaba, pero ¿por qué la diferencia? ¿Qué habrá pasado? Dice, el concertista conocía el himno, la mujer conocía aquel al que le cantaba. Eso es hacerlo bien. Quizá no tengamos el mejor instrumento, pero es hacerlo de corazón sincero.
Eso es lo que importa, hacerlo de todo corazón. Esto no quiere decir que las hermanas o en el coro no practiquen, no ensayen, pero es más importante hacerlo con la disposición correcta. Entender que vengo a cantarle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, venir en una actitud de santidad, venir con una disposición correcta. Por eso siempre que nos congregamos cantamos. A mí ha habido personas aquí en la iglesia hace tiempo que me decía, hermano, yo la verdad dice a la alabanza no llego. Yo nada más la prédica, hermano. Yo no quiero eso de alabar, no. O sea, yo le decía, pero si es lo primero que produce el Espíritu Santo en una persona que vive cerca de Dios, que vive lleno, quieres cantar, pero mucha gente se han dado cuenta cómo ya llegan ya nada más a la prédica. Pero cantar es parte importante del servicio de adoración que le rendimos al Señor. Amén. Y hay que hacerlo bien, dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, o sea, con alegría. No estamos tristes, somos salvos, los cantos son de gozo, de júbilo, porque Él nos ha salvado. Entonces, como ven, nuestro canto es con la voz, pero también ¿con qué? Con instrumentos. Eso sí, todo decentemente y con orden. Yo una vez fui a un concierto, estábamos recién convertidos, nos invitaron a un concierto de esos famosos, todavía no eran tan famosos, todavía no estaban tan perdidos, pero ya empezaban a perderse, pero nos invitaron y fuimos a ese concierto en México, al Cine Apolo, y unos músicos impresionantes. Hubo un cuate que pasó como 10 minutos, pura batería. No había letra, no sabíamos ni qué estaba tocando, pero era impresionante cómo movía las emociones de la gente. Entonces, para el mundo eso es qué bonito, ¿no? El cristiano debe dice el Salmo 147, si no me equivoco, debe cantar con inteligencia, comprender lo que canto. A ver, esto que estoy cantando, esta música me está llevando a adorar a Dios. Ahorita lo voy a explicar ahí. Pero el verdadero canto que sale de un corazón sincero, un cristiano lo identifica. ¿Sabes? Esta es alabanza para Dios. Y de repente oyes otra y dices, no, es que eso, aunque le pongan la letra que le pongan, no es. Un día Moisés estaba, ¿verdad? Había subido al Sinaí a encontrarse con Dios. ¿Se acuerdan qué hizo el pueblo mientras Moisés tardaba? Se hizo un becerro de oro. Baja Moisés, se encuentra con Josué, que estaba a las faldas del cerro, y se oía un ruidero en el campamento. Vamos a recordar la escena, fíjense lo que pasó. Éxodo 32:15. Y cuando volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escrita de Dios grabada sobre las tablas. Era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Pero vean lo que pasó en el 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. ¿Quién sabe qué oyeron? Que estos cuatro están peleando. Unos gritos, mis hermanos, una gritadera. Moisés tenía mayor discernimiento y miren lo que dice el versículo 18. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuerte, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Estaban cantándole a su ídolo. Ya me imagino los batucazos ahí, como los conciertos cristianos de hoy, que tú oyes y dices puros alaridos de guerra. Pero vean cómo Moisés reacciona y dice: no, es voz de cantar oigo yo. Y miren, dice la Biblia en Números 12:3 que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Pero ¿saben cómo reaccionó a esto? Éxodo 32:19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Muy manso, pero vio esos cantos y esa adoración a los ídolos y miren que se enojó. ¿Qué no haría Moisés si viera los conciertos de los famosos de hoy? Alarido, decía Josué. Entonces, porque esa música está para exaltar a la carne,
no a Dios. La verdadera alabanza nace de un corazón nacido de nuevo, viene del Espíritu, ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjense, regresando a Efesios 5:19, para irnos sobre el final de esta enseñanza, dice, hablando entre vosotros, está diciendo, canten con su voz, pero usen instrumentos también. Ahora, fíjense lo que dice que debemos de cantar. ¿Qué debemos de cantar? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Salmos, himnos y cánticos espirituales. De acuerdo al griego de estas palabras, les voy a explicar qué es cada uno. Salmos, por supuesto que se refiere en primera instancia ¿a qué? A los salmos que tenemos aquí en la Biblia. Hay unos que cantamos aquí mismo. ¿Cuál cantamos, por ejemplo, aquí? Salmo 23, ¿cuál otro cantamos? Salmo 150, lo que respira, alabe a Jehová. Hace 8 días la hermana Maggie trajo un canto que es un salmo, no me acuerdo cuál, le puso música y lo cantamos. No podemos cantar todos los salmos, hay muchos salmos que se dieron en otro contexto y que ya no aplican bajo la gracia, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 51, que es una oración de arrepentimiento, también es un canto, y ahí en el canto David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. No podemos cantar aquí, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque ya vimos que el Espíritu Santo, ¿qué? Mora permanentemente en nosotros, pero salmos también en el hebreo, en el griego, perdón, es la palabra salmos con una P antes y significa poema con música, poema con música. Es decir, podemos crear nuevos cantos, nuevos poemas con música. Pero ¿cuál es el propósito de cualquier salmo, himno o cántico? Que alabe al Señor. Eso es fundamental. Pero salmo, repito, es una composición poética hecha melodía, ¿no? Entonces, históricamente se han encontrado registros de cómo la iglesia primitiva del segundo, tercer, cuarto siglo tenían sus propios cantos, pero en todos el centro del canto era Dios, era el Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Siempre los cantos tienen un objeto de adoración. ¿Quién es? Nuestro Dios, nadie más. No exaltamos a nadie más, solo a Dios. Entonces, ¿queda claro lo que son salmos? Pueden ser salmos de la Biblia o cualquier composición poética. A lo mejor alguien viene, ¿verdad, hermano? Dios me dio esta canción, la vemos, que sea bíblica, le ponemos música y la podemos cantar. No tiene absolutamente nada malo, pero que tenga como centro del objetivo adorar a Dios. Luego también dice himnos. La palabra himnos viene del griego humnos y significa algo así como himno de alegría, como canto de celebración. Y estos himnos no están propiamente en la Biblia, también son cantos que el Señor pone en diversas personas y que los cantamos. Por ejemplo, un himno, sublime gracia. Cuán grande es Él. Son himnos y exaltan a Dios y uno ve y sabe que son himnos que Dios puso en el corazón de algún hijo de Él y ahora los cantamos como himnos. Hay referencias, insisto, que la iglesia primitiva tenía sus himnos, himnos que cantaban, donde adoraban a Dios, pero siempre el propósito es que alaben ¿a quién? Al Señor en sus corazones. Los cantos no son al aire de tu casa. ¿Han oído ese canto? Tampoco al universo, que seas mi universo. Los cantos no son para Jennifer, la amiga de un cantante que murió y le cantó una canción que se llama Jennifer, entonces le canta a Jennifer. Una vez en un concierto cristiano, un famoso cantante supuestamente cristiano, dentro del concierto cristiano se le ocurrió cantarle ¿a quién creen? A sus hijas. ¿Y por qué no? Pues soy el que organiza el concierto, aunque decimos que es cristiano, le cantó a su esposa. Fíjense, la Biblia dice que alabamos a quién, le cantamos a quién. ¿Se imagina que yo me pare? Ay, pues Dios me inspiró un canto, mi amor, te voy a cantar un canto. Si yo le quiero cantar algo, pues ahí se lo cantaré en la casa, al oído, ¿no? Pero los cantos son para Dios. Entonces, es fácil identificar cuando un himno es una verdadera adoración, exaltará a Dios y a nadie más. A nuestro Dios Trino, al Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Entonces, incluso hay registros históricos de que
segmentos del Nuevo Testamento los cantaban. No es que son salmos, pero hay un registro histórico que encontraron hace algunos, no sé, 8 o 10 siglos, donde cantaban literalmente fragmentos del Nuevo Testamento, y uno muy claro es uno que cantaban Colosenses 1 del 12 al 16. Déjenme leerles una carta, una parte, dice el canto: con gozo. No es un canto, literalmente no es un canto, pero le pusieron letra y lo cantaban. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por la sangre y el perdón de pecados. O sea, hicieron de ese párrafo un canto, porque se fijan, el canto debe ser muy bíblico, debe tener claro fundamento bíblico. Realmente debe ser un canto que yo no puedo inventar cantos donde no haya fundamento bíblico. Hay un cantante colombiano muy famoso que las chavas cuando lo ven gritan como si fuera el primo de Luis Miguel, y así se dejan que los adoren y les compren sus discos, y tiene un canto que se llama Me robaste el corazón. ¿Dios roba el corazón? No puedo ni porque rime bonito inventar que Dios le robó el corazón. Por supuesto, tú escuchas el canto y en ningún lado menciona ni a Dios, ni a Jesucristo, ni al Espíritu Santo. Ese a lo mejor se lo inventó a su novia. Pero vean cómo son inventos. Y luego dice Efesios 5:19 que además de salmos, himnos, podemos cantar ¿qué? Cánticos espirituales. La palabra cántico, oda del griego, significa una composición métrica, es decir, los cantos llevan tienen un ritmo. No recuerdo, yo no soy músico, pero los párrafos terminan de tal manera que riman, que tienen una métrica, o sea, tienen una melodía. Pero la palabra espiritual, aquí la palabra cántico espiritual significa un canto que sale del espíritu, no de la carne. Un cántico espiritual es aquel que sale del espíritu. ¿Quién como persona tiene vida espiritual? El nacido de nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo. Los cánticos espirituales lo que nos está diciendo que es un canto que no viene de mi carne, sino de mi nueva naturaleza. No puede haber un canto espiritual con música rock, no puede haber un canto espiritual con música rap, ranchero, y el que me diga no puedes mezclar la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y estos dos se oponen entre sí. Entonces, un cántico espiritual es aquel que Dios pone en el corazón de alguien, ¿verdad? Pero que no viene de su carne, porque busca exaltar a Dios. Pongamos un ejemplo rápido. Un ejemplo de un salmo, ya dijimos, Salmo 23, el Salmo 150, hay un montón, el Salmo 100 lo hemos cantado. Un ejemplo de un himno, ya lo dijimos, Cuán grande es Él, Sublime Gracia, hay muchos himnos muy hermosos. Cánticos espirituales, todos los demás cantos, por ejemplo, cuando cantamos Linda Canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre, estamos exaltando a Él, pero es una canción que habla de algo que yo le doy gracias. Es un cántico espiritual que nació en alguien que le vino de repente, quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Solo en Él, se fijan, es un cántico espiritual. O ese canto que cantamos el otro día, yo me rindo a Él. Estamos cantando de algo que quiero hacer, rendirme delante de mi Rey y mi Señor. Entonces, eso es lo que debemos cantar, dice aquí. Salmos, cánticos espirituales, himnos, dice la palabra de Dios. Y luego dice, y remarca, dice cantando y alabando. La palabra cantando del griego ado significa hacer melodía con la voz. ¿Ya vieron? Hacer melodía con la voz. Y se refiere a alabar a Dios. ¿Y saben cómo es que se producen los cantos espirituales? Fíjense qué perfecta sincronía en lo que dice Pablo aquí y lo que dice en Colosenses 3:16. Fíjense lo que dice. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros
en toda sabiduría. Y luego, ¿qué dice? Cantando. Si yo me lleno de la palabra, voy a poder cantar, dice aquí, con gracia en nuestros corazones al Señor. Y vean los mismos términos, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando yo me lleno de la palabra, voy a empezar a cantar cantos, cánticos e himnos espirituales. Necesitamos aprender a orar y a cantar con la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que cantemos sea bíblico. Yo decía que cuando recién me convertí, me acuerdo mucho de ese corito que cantábamos, muy sinceros, muy de buena intención. Quédate, Señor, quédate, Señor. Entonces yo decía, ¿qué se va a ir o qué? ¿No? Porque decía, quédate, Señor, cuando sabemos, Mateo 28:20, que Él va a estar con nosotros, ¿cuándo? Todos los días. Ahora, nadie se va a ir al infierno por cantar quédate, Señor. Pero si ya estoy aprendiendo que debo cantar bíblicamente, pues corrijamos. Aquí hemos corregido bastantes letras y si por ahí ven una letra, oiga, hermano, a ver, siento que no es bíblica, pues lo analizamos, pero queremos hacerlo claramente para Dios y debe tener su fundamento en la palabra de Dios. Finalmente dice, para terminar por hoy, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando. La palabra alabando, psalo en el griego, significa tañer, repicar, rasgar, pulsar un instrumento. Para los que dicen que no podemos usar instrumentos en el Nuevo Testamento, que en el Nuevo Testamento no se mencionan, cuando dice aquí alabando, es esa palabra saló, que significa rasgar, pulsar un instrumento musical. Entonces, la Biblia sí nos permite todo decentemente y con orden, como para el Señor, buscando que agrade al Señor. Pero finalmente dice el centro de lo que debemos de hacer, cantando y alabando ¿a quién? Al Señor. ¿Cómo comienzan los salmos? Cantaré a Jehová. ¿Cómo comenzó Moisés? Cantaré a Jehová, exaltaré a Dios. Siempre el objeto de nuestro canto es Dios, no nosotros. Es Dios, es Jesucristo, es su Santo Espíritu. Y eso lo produce el Espíritu Santo en nuestros corazones. Si estoy lleno del Espíritu Santo, de mi corazón saldrán verdaderas alabanzas, verdaderos cantos con el objetivo de adorar y exaltar a Dios. Eso es lo primero que el Espíritu Santo produce en una persona llena del Espíritu. No que se caiga al suelo, no que brinque como chapulín, no que ande como borracho en una iglesia, produce un verdadero canto de alabanza que nace desde nuestro corazón que está lleno del Espíritu. Amén. Por eso dice el Salmo 47 que les mencionaba hace rato, no era el 147, es el 47:7, dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad, como dice, con inteligencia. O sea que si tú tienes carrera universitaria, puedes cantar. No, ¿verdad? No. Acá la palabra inteligencia sacal del hebreo significa comprender. Necesitamos comprender lo que cantamos. A ver, estamos aquí en la reunión y estamos cantando Santo, Santo, Santo. ¿Estamos comprendiendo que le estamos cantando a un Dios Santo, Santo, Santo? A veces le decimos, yo me rindo a Él, y lo primero que estás papaloteando, yo me rindo a Él, y viendo el celular, ni te puedes rendir a Él en un canto. ¿Cómo le decimos que nos rendimos si no podemos ni rendirnos en un canto, tener todo nuestro, dice 1 Corintios 14, cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento, oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. O sea, cantamos, ¿verdad? En ese momento estamos llenos del Espíritu, guiados por Él, pero entendemos lo que cantamos. Necesitamos entender lo que cantamos, comprender lo que cantamos. Yo conozco personas que no hablan inglés y cantan en inglés. Y luego le dicen, ¿y qué estás cantando? Pues no sé qué dice, pero está bonita. Hay que comprender lo que cantamos, hay que cantar con inteligencia, dice la palabra de Dios, entender lo que le cantamos a Dios. Amén. Entonces, terminando, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
al venir a cantarle a Dios, cuando le voy a cantar a Dios, cuando voy a servir a Dios, cuando voy a hacer cualquier cosa para Dios, y en realidad todos debemos hacerlo como para Dios, debemos de tener cuidado de no hacerlo en pecado. Cuando nos acercamos, miren, cuando empezamos el servicio, debemos entender, esto está dedicado a Dios, esto no es para el pastor, esto no es para la gente, esto no es para nadie, sino para Dios nada más, y debo asegurarme de cantar y de venir íntegro, y si hay pecado, Señor, perdóname, quiero alabarte con un corazón íntegro. Cuidado y cantamos en pecado. La Biblia dice lo que pasó en Amós, fíjense lo que Dios les dijo en Amós cuando el pueblo de Israel estaba en su pecado, vean lo que dice Dios. Amós 5:23 dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. ¿Por qué? Dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y ahorita lo explico. Dice, fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. ¿Saben por qué? Le dice el siguiente versículo. En cambio quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. En otras palabras, si no vienes en santidad, dice Dios, no quiero sus cantos. No quiero sus salmos, no quiero nada, hasta que caminen rectamente, verme a traer estas ofrendas, porque hoy nuestras ofrendas son las alabanzas. Amén. Entonces aquí la exhortación es bien dura, dice, quita la multitud de tus cantares, cuidado quienes dirigen la alabanza, quienes estamos al frente de hacerlo, no en santidad y en integridad. Es algo sublime, es para el Rey de Reyes, los que en el mundo le cantan al mundo allá que hagan lo que se les antoja. Pero aquí en la iglesia, dice la palabra de Dios, tenemos que hacerlo en justicia, cuidar de venir íntegros. Por eso leíamos, en los íntegros es hermosa la alabanza. Es muy triste que está la alabanza, estamos cantando y hay distraídos, unos por acá, otros papaloteando el celular. Estamos cantándole a un Dios vivo que está en medio de nosotros porque Él prometió, dice la palabra de Dios, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no es cualquier cosa, por eso Efesios 5:19, ya termino por hoy, dice, hablen entre vosotros, o sea, emitan sonidos, música, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la música que Dios quiere, esa que sale del corazón, esa que sale de un corazón lleno del Espíritu, es lo primero que produce el Espíritu Santo en una vida llena del Espíritu. Si tú y yo estamos haciendo la voluntad de ser llenos del Espíritu, vas a ver que vas a querer cantarle en todo momento. Es algo que Él produce en nosotros. Amén. Lo segundo que produce es una vida de gratitud y esa la veremos en 8 días. Vamos a despedirnos en oración. Meditemos en nuestro corazón cada quien, mis hermanos. Esto es personal delante de Dios. Pero es nuestra vida, una vida llena del deseo de cantarle a Él, de adorarle a Él, o todavía sigues cantando las canciones del mundo. Es nuestra vida, hay un gozo, un deseo de decir, quiero cantarte, Señor, quiero cuando nos reunimos, ya estoy esperando la siguiente reunión y con mis hermanos en Cristo adorarte y cantar y exaltar y cantar salmos, himnos, cánticos espirituales, porque sé que en los íntegros es hermosa la alabanza. Ese es el deseo de nuestro corazón, es el deseo de nuestro corazón. Cantarle porque hemos sido salvos, entendemos la salvación tan grande que nos dio y eso produce en nosotros un deseo de alabarle. Mis hermanos, el canto es lo primero que produce el Espíritu Santo en una vida llena del Espíritu. Claro, el canto que agrada a Dios, la alabanza que le exalta, que exalta su nombre, que exalta sus hechos, que exalta sus maravillas. Pero meditemos si realmente estamos llenos del Espíritu, si es una evidencia en nuestra vida que queremos cantarle, que quieres alabarle en la congregación de los santos como leímos. Pónganse de pie y oremos a Dios. Bendito Padre, te damos gracias porque vemos que el canto
tú lo pones en nuestra boca. Ese canto que te exalta, ese canto que te alaba, ese canto que te glorifica a ti. Te pedimos que nos ayudes siempre que cantemos a hacerlo en nuestros corazones, hacerlo para el Señor, y que sea un canto que entendamos, que lo hagamos con inteligencia, que lo hagamos bien en integridad, Señor. Que no tomemos el tiempo de la alabanza como tu pueblo, como un tiempo de relleno del servicio dominical, sino como un tiempo importante donde alabamos tu santo nombre. Tú te mueves en medio de la alabanza, dice tu palabra, y enséñanos a través de tu Santo Espíritu a hacerlo bien, a que lo hagamos con todo el corazón, Padre. Te damos gracias, pues, porque tu palabra es muy clara. Como una persona llena del Espíritu, lo primero que produce es ese deseo de cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Enséñanos cada día a hacerlo así, Padre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.